Buenas tardes, mi nombre es Loraime Judita Almanza Muñoz, soy estudiante de la Universidad de Córdoba, pertenezco a la Facultad de Ciencias Básicas del programa de Biología y estoy cursando la materia Botánica 1. Hoy les vengo a hablar del trabajo final que lleva por nombre Macroalgas asociadas a sustratos rocosos de Punta Bello, Punta Bolívar en el municipio de San Antero, Córdoba. Bueno. Este trabajo tuvo como finalidad la identificación de las macroalgas de la división clorófita, rodófita y feófita, que se diferencian por su coloración, las células que lo conforman, su morfología y fisiología, entre otros caracteres diagnósticos. Este trabajo fue enriquecedor ya que se cumplieron los objetivos planteados. También pudimos identificar las especies a las que pertenecen las algas recolectadas, así como su taxonomía según algas base. Como objetivos, tuvimos estudiar las características que distinguen a las macroalgas marinas, reconocer las diferentes estructuras y organización interna de las macroalgas y, por último, identificar taxonómicamente las diferentes algas estudiadas en el laboratorio. Antes de mostrar nuestras especies recolectadas, debemos saber qué son las macroalgas. Las macroalgas son algas de gran importancia en el ecosistema bénticos. Estas son capaces de realizar la fotosíntesis por sí mismas y tienen estructuras muy simples como lo son los talos, filoides y rizoides. Cabe mencionar que no hay que confundir la pradera marina, la cual es un poblado de plantas vasculares conocido como pastos marinos. Las macroalgas marinas se clasifican entre grandes grupos: algas rojas, que son las rodófitas, algas pardas, que son las feófitas, y algas verdes, que son las clorófitas. Las clorófitas, o más comúnmente conocidas como algas verdes, son el grupo más numeroso de algas. Estas se han diversificado de tal forma que existen como organismos unicelulares, coloniales, cenocíticas y pluricelulares de varios tamaños y formas, con células flageladas y no flageladas. La mayoría no presentan verdaderos tejidos, pero algunos han desarrollado tejidos muy similares a los de las plantas superiores. Son principalmente marinas. Solo 6 de sus géneros de agua dulce son de agua dulce. Generalmente estas diferenciadas en talo y pie. El talo de alguna forma pueden estar previstos de tamiz de tubos capaces de transportar agua y productos de la fotosíntesis. Las probófitas, también conocidas como algas rojas, tienen alrededor de 3.500 especies, en su mayoría son marinas. Estas son mayormente fijadas y no libres, ya que se fijan a roca o a cualquier sustrato inorgánico. Este grupo posee pigmentos como la clorofila A, B y D, y el color rojo que presentan se debe a la combinación de la ficocianina y de la ficoeritrina. Una de las algunas especies pueden ser tan pequeñas que llegan a medir hasta 1 centímetro, y algunas muy grandes que miden metros. Las macroalgas tienen muchas formas estructurales, pudiendo ser laminares, tabulares, ramificadas y calcáreas. Es importante recalcar que las partes de las algas como lo son los filoides, talos y rizoides, se diferencian de las plantas vasculares que tienen hojas, tallos y raíces. Al no tener las mismas funciones y ser más simples, por ejemplo, en las macroalgas marinas, los rizoides solo sirven como estructuras de fijación al sustrato y no absorben nutrientes como si lo hacen las raíces de las plantas. Los talos solo sirven para dar soporte a la planta y son muy simples a comparación de los tallos de las plantas superiores, que tienen estructuras complejas y sirven también para transportar nutrientes. Cabe mencionar que los filoides de algunas algas marinas son estructuras muy simples que permiten la absorción de nutrientes directos del ambiente marino, como minerales, además de realizar la fotosíntesis similar a lo que hacen las hojas en las plantas superiores. Bueno, como metodología, el área de estudio, bueno, esta investigación fue realizada en Punta Bolívar, Punta Bello, en el municipio de San Antero, en el departamento de Córdoba. Este se encuentra a orillas del Mar Caribe, en la desembocadura del río Sinú. En la fase de campo, pues para recolectar las algas, las macroalgas,
Lo primero que se realizó fue escoger un sector el cual se posicionó en el litoral rocoso en un cuadrante de 50 centímetros cuadrados, el cual luego se dividió en cuadrantes de 10 centímetros para luego se seleccionó cada cuadrante y se recogió cada espécimen de macroalgas que se encontraban en las subdivisiones. De igual manera se iba tomando un registro de cada microalga recolectada para que de esta manera evitar las repeticiones. Cada macroalga que era recolectada se iba rotulando con la letra F y la letra N, donde F es la forma de la alga y N el orden en el cual fueron halladas. Luego, cada alga fue depositada en bolsas con agua de mar y al finalizar la reacción, estas se fijaron en alcohol eh, para, para luego pasar a su conservación. En la fase del laboratorio, pues para observar las estructuras que no se pudieron apreciar a simple vista, como por ejemplo las estructuras asociadas a la reproducción, se utilizó un estereoscopio. Luego, con ayuda de una cuchilla, se procedió a realizar los cortes correspondientes que eran longitudinal y transversal. Posteriormente, se observó la muestra en el microscopio utilizando los objetivos de 10 y 40X para de esta forma poder identificar y clasificar las macroalgas según su nivel de organización, tipo de talo, disposición de la célula, entre otros. La primera especie que, que, que observamos fue la Caulerpa talcifolia, donde en su vista macroscópica podemos ver que se ve claramente pues las frondas y el rizoide. Em, Esta alga tiene una coloración verde claro, su nivel de organización es cenocítico, el hábito de crecimiento es erecto postrado, forma de talo pues es aplanado, tipo de talo es multiaxial pinnado y las características diagnósticas que nos permitieron la identificación de esta macroalga es porque presenta un color verde claro que también presenta filoides y eh, bueno, filoides a modo de frondes pinnados, los cuales se curvan ligeramente hacia arriba con aspecto de curva y su estructura interna está compuesta por filamentos o tubérculos cenocíticos. En cuanto a su clasificación taxonómica, pues pertenecen al dominio Eucaria, al reino Plantae, a la división Chlorophyta, a la clase Ulvaficea, al orden Bryoxidales, a la familia Caulopacea, al género Caulerpa y, como ya les había mencionado, la especie es Caulerpa taxifolia. Bueno, aquí vemos el corte que realizamos de manera transversal, donde podemos observar los filamentos o los tabernáculos. Bueno, como segunda especie tenemos a las Centraceras Gasparini. En su vista macroscópica tiene una forma de filamento. Presentan una coloración roja, su nivel de organización es pseudoparenquimatoso, el hábito de crecimiento es erecto, la forma de talo es cilíndrico, el tipo de talo es irregular y las características diagnósticas que nos permitieron la identificación de esta alga es que presentan en la parte apical del talo con ramificaciones, talo con presencia de 3 por año, espinas en forma de espiral y corte transversal con células pericentrales. En cuanto a su clasificación taxonómica, ellas pertenecen al dominio Eucaria, al reino Plantae, a la división Rhodophyta, a la clase Florideapicia, al orden Ceramiales, a la familia Ceramicea, al género Centroceras y, como ya les había mencionado, a la especie Centroceras gasparini. Su corte longitudinal lo podemos observar en esta imagen, donde vemos que presenta espinas en forma de espiral, que fue uno de los principales caracteres que nos permitió su identificación, también T3 por angio. Su corte transversal, las células pericentrales, como las observamos aquí,
que también nos permitió o nos facilitó su identificación. Como quinta macroalga recolectada tenemos a la especie Laurencia dendroidea, donde en la primera imagen podemos observar su vista macroscópica, en la segunda vemos su corte longitudinal, donde vemos las células corticales y las células medulares, y en la tercera imagen su corte transversal, que vemos las células pericentrales y las células axiales y corticales. Esta macroalga presenta una coloración roja, su nivel de organización es pseudoparenquimatoso, su hábito de crecimiento es heterótrico, su forma de talo es cilíndrico, el tipo de talo es multiaxial irregular, los caracteres diagnósticos que nos permitieron su identificación, el hábito de la alga tetraspórica presenta detalle de la proporción apical del talo con ramificaciones laterales y detalle de ramas tetrasporangiales, y presenta células corticales, pericentrales y axiales. En cuanto a su clasificación taxonómica, estas pertenecen al dominio eucariota, al reino Plantae, a la división Rhodophyta, a la clase Florideficea, al orden Ceramiales, a la familia Rhodamalaceae, al género Laurencia y, ya lo había dicho, a la especie Laurencia dendroidea. Bueno, como sexta macroalga recolectada tenemos a la especie Alimeda monile. Vemos que es en su vista macroscópica, es una alga frágil, su corte transversal en la segunda imagen, donde presenta filamentos o tabernáculos, que son estos que vemos acá. En cuanto a su coloración, presenta un color verde oscuro, su nivel de organización es cenocítico, el hábito de crecimiento es erecto, la forma de talo es calcáreo, el tipo de talo es multiaxial dicotómica, sus caracteres diagnósticos: alga mayormente calcificada de color verde, zona basal cilíndrica, forma con ramificaciones dicotómicas o irregular, estructura interna formada por filamentos cenocíticos terminados en utrículos redondeados y agrupados. En cuanto a su clasificación taxonómica, ellas pertenecen al dominio eucariota, al reino Plantae, a la división Chlorophyta, a la clase Ulboficea, al orden Bryopsidales, a la familia Alimadaceae, al género Alimeda y la especie, ya lo había mencionado, Alimeda monile. Bueno, como séptima macroalga recolectado tenemos a la especie Bryoptaminium triquetrum, donde en su corte transversal vemos las células corticales, que son muy notorias, la célula axial y las células medulares. En cuanto a su color, pues presentan una coloración roja, su nivel de organización es pseudoparenquimatoso, el hábito de crecimiento es erecto, su forma de talo es aplanado, el tipo de talo es multiaxial alterna. Los caracteres diagnósticos que nos permitieron su identificación es que que tienen un hábito del alga con talo grueso, duro y tupido, presentando ramificaciones rígidas, regularmente alterna y numerosa, ápices bifurcados. El corte transversal podemos ver células pericentrales rodeadas por células corticales. En cuanto a su clasificación taxonómica, pues ella pertenece al dominio eucariota, al reino Plantae, Rhodophyta, a la clase Florideficea, al orden Ceramiales, a la familia Rhodomelaceae, al género Bryoptamion y la especie que ya mencioné. Bueno, como última especie recolectada tuvimos a la Diota ciliolata. En su corte longitudinal vemos con claridad los ogonios. Es una alga con coloración verde-amarillo. Su nivel de organización es pseudoparenquimatoso, su hábitat de crecimiento es erecto,
su forma de talo es laminar, el tipo de talo es multiaxial irregular. Los caracteres diagnósticos que nos permitieron su identificación es que crece en forma de pequeño arbusto con hojas que se forman grandes y densas, presenta márgenes dentrados y ausencia de fibras. Se puede también observar en el corte transversal del talo la presencia de ogonios, como ya lo había mencionado. En cuanto a su clasificación taxonómica, ella pertenecen al dominio Eucariotas, al reino cromista, a la división Ocrófita, a la clase Phaeophysia, al orden Diptyotales, a la familia Diptyotacea y al género Diptyota. Bueno, ya. Aquí vemos la bibliografía utilizada.